La muerte al yo, el camino al cambio y al poder de Dios, por el apóstol Guillermo Maldonado. Capítulo 1. El origen del yo. En mi experiencia a lo largo del tiempo que llevo en el ministerio, el mayor enemigo del cristiano cuando se trata de cambiar o de recibir mayores niveles del poder de Dios no es Satanás directamente, sino su vieja naturaleza, llena de pecado, egoísmo, orgullo. Es aquel que la Biblia también llama viejo hombre. La persona que confiesa a Cristo como Señor y Salvador nace de nuevo por el Espíritu y su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero a partir de allí debe iniciar un camino de cambio y transformación que permita que Cristo crezca en ella. Para que esto suceda, la persona debe atravesar un proceso de muerte a sí misma, por el cual rinda su voluntad rebelde, sus deseos egoístas y pecaminosos para hacer la voluntad de Dios, a través del cumplimiento del propósito por el cual fue creada. Esa muerte es a la que yo llamo la muerte al yo. Muchos cristianos todavía luchan con conductas pecaminosas y son guiados por su egoísmo en sus acciones diarias. Quieren desatar el poder de Dios que Jesucristo les ha dado, pero no han aprendido a recorrer el camino que Jesucristo recorrió. Al principio de mi ministerio me preguntaba mucho, ¿cómo si alguien es sanado, liberado, bendecido por el poder de Dios, puede dejar perder su milagro? Si alguien fue rescatado de las peores situaciones en que el enemigo lo tenía cautivo en el mundo, ¿cómo puede negarse tanto a santificarse para él? ¿Por qué sigue robando, mintiendo en adulterio, inmoralidad, brujería, drogas, orgullo, soberbia, testarudez, peleas, disensiones, etcétera? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué algunos cristianos no alcanzan los milagros o el cambio de vida que necesitan? ¿Por qué no avanzan en su crecimiento espiritual? ¿Por qué no logran desarrollar sus llamados en Cristo, sus dones, su potencial? Al buscar respuesta en Dios a estas interrogantes, el Espíritu de Dios me guió a la revelación de la muerte al yo. En esa revelación hallé que Jesús es nuestro mejor ejemplo de muerte a uno mismo, de renuncia total a todo deseo o agenda personal o individual, y de cómo esto desata mayores niveles del poder sobrenatural para traer milagros, señales y maravillas a nuestra generación. Él es nuestro mejor ejemplo de cómo amar al Padre y someter nuestra voluntad personal a su voluntad. Solo así vendrán las manifestaciones de poder más gloriosas que uno pueda haber imaginado, experimentar en su vida y ministerio. Saber esto es lo que me ha inspirado a escribir este libro, porque sé y reconozco que nada de lo que he logrado ha sido en mis fuerzas, ni ha sucedido sin que antes ocurriera una muerte a mí mismo, a mis deseos personales, a mi manera de pensar o de hacer. Siempre he tenido que rendir mi voluntad para que la de Dios pueda cumplirse en mi vida, familia y ministerio. La esencia de todo esto ha estado en llevar a mi yo a la cruz de Cristo para darle muerte. Y usted se preguntará, pero ¿qué es exactamente el yo que debo rendir? ¿Dónde se origina? El origen del yo. En el Nuevo Testamento hallamos varios nombres para referirse al yo. Entre ellos están el viejo hombre en Colosenses 3:9, el yo carnal en Romanos 7:14, la concupiscencia en Santiago 1:14, la naturaleza pecaminosa, Romanos 7:25, el cuerpo de pecado en Romanos 6:6, la carne en Juan 6:63, cuerpo pecaminoso carnal, Colosenses 2:11. Además, algunos estudiosos lo denominan la naturaleza adámica. Sin embargo, yo considero que todos se resumen en una sola palabra: rebelión. Cuando Adán y Eva creyeron en el engaño de la serpiente y desobedecieron a Dios, dieron a luz la rebelión, el pecado y la naturaleza caída. Abandonando la vida eterna junto al Padre, abrieron el camino hacia la muerte eterna junto a Satanás.
El Padre le había ordenado a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Las instrucciones habían sido claras, pero la mentira de Satanás desautorizó al Padre. Fue de allí que nació lo que luego se dio a llamar la naturaleza de pecado o la carne, o lo que hoy denominamos también como yo. Dado que la promesa de redención ya estaba en marcha para llevarnos de regreso a la inocencia o al hombre nuevo, el yo es la simiente o hijo de Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15. Porque él fue el primer rebelde y desobediente. Quiere decir que ese yo es la naturaleza o simiente, retoño o hijo de Satanás. Así lo estableció Jesús cuando los escribas y fariseos buscaban desautorizarlo delante del pueblo y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. El hombre viejo o yo se produjo o nació de la mentira y engaño de Satanás. El pecado de Adán y Eva trajo una maldición que cambió la esencia misma de la naturaleza humana. El hombre y la mujer habían sido creados en santidad y pureza absolutas, a imagen y semejanza del Creador. Tenían la naturaleza y características intrínsecas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tanto en su apariencia externa como en su interior. Eran uno con esa Trinidad divina. La comunión entre ellos y Dios era completa porque ambos habitaban en santidad y compartían una misma naturaleza o ADN espiritual. Pero al ceder al engaño y tentación de Satanás, el pecado cambió esa naturaleza y el ADN mismo del hombre fue torcido, alterado. La naturaleza pecaminosa, la rebeldía y odio a Dios que habían en Satanás pasaron a ser parte de la naturaleza del hombre. Adán se corrompió física, emocional y espiritualmente. Así transfirió el pecado de generación en generación. Por esa causa, todo ser humano nacido en esta tierra viene con una naturaleza de pecado corrupta. En la justicia del Padre, el pecado trae separación total y muerte, porque la paga del pecado era la muerte irremisible o separación eterna del Padre Celestial. Y no iba a ser distinto para la raza humana. Nadie podía, ni aún hoy puede, revertir esta perversión en el ADN espiritual del ser humano, así como tampoco puede revertir su condena. Por eso Jesús tuvo que venir en forma de hombre, morir nuestra muerte, vencer la muerte y a Satanás, para que por su muerte nuestro pecado fuera redimido y por su resurrección nos fuera devuelta a la vida eterna que habíamos perdido. Esa vida eterna es la reconciliación con el Padre y la restauración de nuestro ADN espiritual, que es el de Dios. La naturaleza de Satanás se resume en una palabra: rebelión. Él es el originador de la rebelión en el cielo y luego también en la tierra, y de todo lo que produce rebelión. Por esa naturaleza rebelde, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Isaías 53:6. La naturaleza de rebelión no es otra cosa que la desobediencia. Es la razón por la cual la persona se aparta de Dios. Se va por su propio camino, le da la espalda a su Creador y busca hacer su propia voluntad. Busca satisfacer su yo, agradar a su naturaleza de pecado, gobernarse a sí misma. Por lo tanto, actúa en independencia del Padre. Deja de tener comunión íntima con Él, de ser uno con Él y de cumplir su voluntad en la tierra. Se vuelve enemigo de Dios y de su reino. Ahora, cuando una persona recibe a Cristo, su espíritu nace de nuevo,
pero su alma permanece en la vieja naturaleza. Allí se encuentra el viejo hombre, el yo, con una voluntad no rendida, rebelde e independiente, y una mente no renovada, llena de fortalezas mentales contrarias al pensar de Cristo. El alma debe ser sometida a un proceso de cambio y transformación, por el cual ese yo deberá pasar muchas muertes. Para que eso suceda, nuestra voluntad deberá rendirse una y otra vez a la del Padre, y nuestra mente deberá ser renovada por el Espíritu de Dios. Si entendemos todo lo anterior, queda claro que no podemos recibir todos los beneficios de la obra de Cristo terminada en la cruz y aún permanecer en pecado. Por ende, tampoco tenemos acceso al poder que Cristo desató en esa cruz. Y sin ese poder sobrenatural no podemos cambiar ni ser transformados. No podemos manifestar milagros ni señales. No podemos cambiar la realidad de pecado y destrucción que nos rodea. Sin ese poder, nuestro cristianismo es pura religión y no tenemos la habilidad de manifestar el reino de Dios aquí y ahora. Necesitamos morir con Cristo a la naturaleza pecaminosa y resucitar con Él a una vida santa, pura, una naturaleza nueva, sin pecado. El orgullo, principal enemigo de la muerte al yo. Cuando vivimos de acuerdo al yo egoísta, vemos sus manifestaciones en nuestra vida. Entonces, existimos solo para servir al yo, para proveer al yo, exaltar al yo. Permanecemos conscientes del yo, egoístas, egocéntricos, absorbidos por el yo, autosuficientes, interesados solo en ese yo ególatra, centrados en la justicia de ese yo y en preservarlo, en la autolástima, en saciar la ambición de ese yo que solo se interesa por sí mismo. Todas estas viejas expresiones del viejo hombre están enraizadas en el orgullo de Satanás, que llevó a la raza humana a la rebelión contra el mismísimo Creador. Y leemos de Satanás en el libro de Ezequiel que Dios le dijo: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28, 15 al 17. En la Biblia se citan varias veces dichos suyos, tales como yo subiré al cielo, seré como Dios, etc., los cuales demuestran claramente la adoración que tenía por sí mismo y cómo su orgullo había ganado todo terreno en su ser. Todo pecado está basado en el orgullo y el yo, los cuales proceden de Satanás. La Biblia, para describir el espíritu de orgullo, se refiere a un monstruo marino llamado Leviatán. El capítulo 41 del libro de Job describe a ese espíritu demoníaco que ataca a las personas, familias, iglesias, ciudades y países enteros. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Menosprecia toda cosa alta. Es rey sobre todos los soberbios. Job 41, versos 15, 16 y 34. De la descripción de Job entendemos que el orgullo conforma una sólida protección para el yo. Es difícil de penetrar porque dice que es una cobertura de escudos fuertes cerrados estrechamente entre sí. El orgullo hace a la gente egoísta y cerrada por completo a todo lo externo. Lo único que le importa es él. La palabra egoísmo está compuesta de dos vocablos: ego, que significa yo, e ismo, que es un sufijo formativo de sustantivos abstractos que denota algún tipo de doctrina, tendencia, teoría o sistema. El egoísmo es el sistema del yo carnal. Significa que la persona está absorta en sí misma, llena de sí y que nada más le importa. Con esto podemos decir que el egoísmo es la adoración al yo,
o viejo hombre. Y sabemos que si alguno toma el lugar de Dios en nuestras vidas, entramos en idolatría. El orgullo es la personalidad del pecado y constituye la mayor expresión de rebeldía ante los ojos de Dios. Satanás fue expulsado del cielo a causa de su orgullo o egocentrismo. Dios no tolera eso en su presencia, porque el orgullo no permite que la persona se arrepienta. El orgullo no reconoce el error ni pide perdón. El orgullo nunca lo deja a uno enfrentarse a sí mismo. El orgullo nunca se humilla. El orgullo lleva al error. El orgullo tuerce la verdad. El orgullo pervierte las motivaciones del corazón. El orgullo separa al hombre del Padre Celestial. El orgullo es pecado y es iniquidad, lo cual es una perversión del corazón. Así como los dedos están arraigados a la palma de la mano, igualmente están arraigados los pecados externos al yo no rendido a Dios. La generación actual es muy egoísta y orgullosa, vive centrada en sí misma. No siembran bien para las futuras generaciones. No admite que se le diga que su conducta está mal, que su forma de pensar la lleva por el mal camino. Mucho menos acepta que le digan qué hacer o cómo vivir. Para ella, todo se trata del yo y de lo que éste demanda. Yo quiero sentirme bien. Yo quiero hacer lo que me venga en gana. Yo quiero pensar a mi manera, vivir a mi manera, ser dueño de mí mismo. El egoísmo es la ausencia de la muerte al yo, por lo cual todo tiene que girar en torno a ese yo, en torno a complacerlo, levantarlo, enaltecerlo y alimentarlo para mantenerlo vivo. En este punto, es importante también destacar que el yo carnal nunca se sacia, siempre quiere más y pervierte el corazón con su constante búsqueda de autosatisfacción. La gente se levanta pensando en cómo puede ser feliz, en qué tienen que orar por mí y tienen que amarme a mí, tienen que alimentarme a mí. Todo es una demanda permanente del yo, por sí y para sí. Todo es yo. El egoísmo es su personalidad. Por supuesto, sabemos que ese no es el camino que Cristo nos marcó. De hecho, es la dirección exactamente opuesta. Sin embargo, hay cristianos que buscan excusas para no morir al yo, para seguir complaciendo su carne y no llegar al punto de morir a sí mismos. El orgullo tiene al yo entronado en su vida y no admite otro rey. Santiago, discípulo del apóstol Pablo, enseñó que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1, 13 y 14. La palabra concupiscencia viene del latín y significa deseo de bienes terrenos y en especial apetito desordenado de placeres deshonestos. Es prácticamente la descripción del egoísmo, del carácter del yo carnal, contrario al carácter de Cristo, y es lo que el orgullo pretende proteger. Por eso necesitamos proceder a la muerte de ese yo. Esto es en serio. No podemos seguir pretendiendo ser cristianos y no querer morir a la naturaleza egoísta de pecado para vivir para Cristo. Una de las muertes más difíciles de morir es la del yo, porque es continua y va en contra de todo lo que el mundo predica. Mientras usted habite en esta tierra, le será requerido morir a sí mismo diariamente y morirá muchas muertes. Todos los temores, ansiedades, preocupaciones y resentimientos están arraigados en ese yo, que nunca ha muerto, que se escuda tras un espíritu de orgullo, soberbia y altivez. Puede ser que una persona egocéntrica, el pecado sepa dulce en su boca al principio. Puede ser que sienta que se salió con la suya y que eso es todo lo que importa. Pero cuando trata de digerirlo, su egoísmo le amargará el estómago. Cuando trate de acercarse a Dios, encontrará que no es posible. Cuando trate de entregarse por amor, no podrá porque su Dios, el yo, no se lo permitirá.
No fuimos creados para ser el centro del universo, ni para vivir para nuestros deleites. Fuimos creados para darnos por amor. Usted nunca será más dueño de sí mismo que cuando le pertenezca por completo a Dios. ¿Dónde más podemos ver los estragos que causa el negarse a morir al yo y aferrarse al orgullo? Es en un matrimonio. Unirse en matrimonio es convertir dos personas en una, para lo cual es necesario que ambas mueran a sí mismas y comiencen a pensar en función del cónyuge. Por lo tanto, siempre habrá problemas cuando uno de los dos no quiera morir a sí mismo. Cuando el egoísmo de uno o el de ambos supere su amor por el otro, por lo general, el que no quiere morir dice, yo soy la prioridad. ¿Y qué conmigo? Yo soy primero, segundo y tercero. A mí, yo. No me van a pasar por arriba. No me van a poner el pie encima. A mí nadie me humilla. Yo no me inclino ante nadie. Si yo no soy feliz, me separo, me divorcio. El matrimonio es donde más se evidencia el dominio del orgullo que impone al yo por sobre el cónyuge y la perfecta unión que debe ocurrir entre ambos. Por ejemplo, si el esposo quiere ir de vacaciones al mar y la esposa a las montañas, uno tiene que ceder. Pero cuando el orgullo está entronado, habrá discusión, desacuerdo y enojo. Si el esposo quiere aire acondicionado frío y la esposa no lo soporta, el hombre que ama cede a la necesidad de ella. Pero si el orgullo tiene prioridad en él, habrá peleas y la esposa no se sentirá amada. Cuando nace un bebé y despierta varias veces de noche llorando, ¿quién se levanta? ¿Quién de los dos está dispuesto a no dormir para que el otro duerma? Muchas personas fallan en entender el verdadero propósito de unirse a otra en matrimonio. Van con la falsa creencia de que todas las necesidades de su yo carnal van a ser suplidas. Por eso, cuando ven que no se trata de satisfacer todas sus necesidades y que hay otro que demanda atención, comienza una pelea por ser el centro de la relación. En un matrimonio siempre habrá problema cuando uno de los dos no quiera morir a sí mismo.